Y voy a cambiarme de lugar porque yo, Marcela Muñoz, directora de revista Educar, periodista, voy a moderar el panel. Bueno, primero que nada agradecerles a todos por compartir durante esta mañana. Hemos tenido charlas muy interesantes, algo que concluir a cada uno de ustedes. Si quieren se van presentando porque nadie sabe quién es quién. Hola a todos, yo soy Sofía Larraín, soy coordinadora del primer ciclo en el Colegio Trigales del Maipo de la Fundación Nocedal. Hola, mucho gusto, buenos días, buenas tardes ya. Mi nombre es Octavio Lizama, yo soy director rector del Bereland School, que es un colegio que está en Barnechea, particular subvencionado y de 90%. Mucha alegría de estar aquí. Muy buenas tardes ya, soy Alejandra Pérez, directora de educación. Estoy a cargo de los colegios municipales de la comuna de Barnechea. Buenísimo. Y a los tres, ¿cómo describirían a su comunidad educativa y brevemente qué rol desempeñan ustedes y qué desafíos observan, por ejemplo, para este año? ¿Cómo está el tema de la convivencia escolar, por ejemplo? Permiso, ¿parto yo? Bueno, creo que mi rol principal hoy día, así como lo relataba también Antonia, es lo que deberíamos hacer como los superpoderes, que no los tenemos, y que nos cansamos en el día a día, en tratar de, y esa es nuestra mirada en Barnechea, específicamente en tratar de mejorar los aprendizajes tanto académicos como formativos. Cómo alineamos estas dos misiones tan importantes para poder darle realmente oportunidades a nuestros alumnos y alumnas y que encuentren su propósito en la vida. Cómo logramos que este objetivo lo podamos inspirar en las otras personas, que es tremendamente difícil poder motivar, poder inspirar, como dije anteriormente, y poder trabajar en forma colaborativa. Esa es mi rol, pero creo que nunca solo lo vamos a poder hacer. Yo trabajo en forma colaborativa y en equipo con muchas profesionales de importancia. Hoy día estamos trabajando con una comunidad, como bien lo decía anteriormente, una comunidad de alumnos que están más apáticos, que les cuestan las relaciones interpersonales, que hay violencia, muchas veces hay malos tratos, efectivamente se refleja lo conversado hoy día, y esto nosotros lo sacamos desde la evidencia, porque es muy importante trabajar con los datos, como también lo dijeron. Tenemos innumerables encuestas que así nos dicen, pero sobre todas las cosas, y aquí termino para darle la palabra, es que hacemos un levantamiento de los propios alumnos. Hoy día tenemos que aprender los adultos a escucharlos y a escucharlos en forma activa, distinta. Tenemos la tendencia a solucionar los problemas por ellos, para que salga más rápido. Tenemos la tendencia a contestar las inquietudes que ellos mismos tienen y no dejarlos a ellos solucionar algunos problemas. Entonces, lo primero que hemos hecho en este marzo, para decirlo concretamente, porque los marzos son terribles, como ustedes lo saben, porque están llenos de temas administrativos, es levantar la percepción que tienen los alumnos con distintos grupos focales, tanto de centros de alumnos como de otros cursos, y también con la encuesta de Juventud y Bienestar, que es una encuesta que nos ha servido muchísimo del modelo Plan Islandia, donde también dan el sentir de los alumnos con respecto a sus relaciones con los padres, con sus pares, con el colegio. Y hemos escuchado mucho en Focus Group a distintos grupos de alumnos en los cuales nos hablan de su principal dificultad y cómo la canalizamos, que es las emociones. Efectivamente ellos no han aprendido a manejar sus emociones. Esto es lo que se levanta de todo lo que les he contado y les gustaría hacerlo. Sofía, cuéntanos un poco de qué manera ustedes viven el tema socioemocional. Tu colegio está
está en un lugar donde hay un índice de vulnerabilidad bastante alto. ¿De qué manera ustedes han trabajado este tema y cómo lo han enfrentado? Bueno, como tú decías, estamos ubicados en Bajos de Mena, en un sector con un alto índice de vulnerabilidad, y por lo mismo las necesidades en cuanto a lo emocional son altas. Yo diría que después de la pandemia nos dimos cuenta de la importancia que tienen las habilidades socioemocionales, porque cuando queríamos reactivar los aprendizajes vimos que había un paso previo, y ese paso previo era poder desarrollar estas habilidades, porque veíamos a niños que no lograban tolerar la frustración, niños que no lograban tolerar la espera, que ante cualquier dificultad sus recursos eran llorar o incluso golpear. Sobre todo las profesoras del primer ciclo fuimos muy golpeadas, literalmente, en esa época, porque no teníamos más recursos. Y fue ahí cuando nos dimos cuenta de que no vamos a lograr nada y no vamos a poder seguir avanzando si es que no echamos marcha atrás y ponemos foco en lo importante. Y creo que ese aprendizaje es algo que nos quedó y que nos quedó como sello en el colegio, porque al final es parte de nuestro proyecto educativo el velar por una formación integral. Y eso que suena muy bonito y que muchos colegios lo tienen como parte de su proyecto educativo, no siempre se cumple. Y algo como que me enorgullece mucho decir de nuestro colegio es que creo que de verdad es algo que trasciende más allá de solamente un proyecto o algo que está escrito, sino que se ve en el día a día en las aulas. Y concretamente, ¿en qué lo veo? En que creo que todos los liderazgos, y acá tenemos un ejemplo de ello, tenemos acá por ejemplo a la coordinadora académica, convivencia, la encargada de convivencia escolar, coordinadora de ciclo, coordinadora de formación. Bueno, hay que decir que el año pasado la Andrea Gumucio, la directora, nos acompañó en nuestro primer seminario, y ustedes han trabajado con Eventuras justamente en esta transformación e importancia de los factores socioemocionales. Claro, como que al final estamos todos involucrados en este trabajo, trasciende más allá de la hora de orientación o de formación, como decían antes, es un trabajo que hacemos entre todos. Y creo que es muy importante también que como líderes estamos alineados en que, y damos ese mensaje a las profesoras de que si es que estoy dando una clase, yo planifiqué una clase y tengo que detenerla para hacerme cargo de una situación de convivencia, tengo que detenerla para hacerme cargo de algún conflicto, de alguna desregulación, hay que hacerlo, porque al final esa educación emocional no se da solamente en la clase, también se da en el recreo, se da en la fila, se da en el comedor. Entonces, finalmente, eso es lo que más nos ha dejado en Ventura, que es el educar en cada cosa que hacemos y cómo nosotros como líderes tenemos que modelar eso. Octavio, tú desde tu rol como director, ¿cuál dirías que es tu superpoder emocional frente a los equipos? Ojalá tuviera un superpoder. No, la verdad no lo tenemos. No, es todo ñecle, como decimos en Chile. Pero yo creo que hay una cosa que es mi foco fundamental, que quizás puede ser un aporte, porque han dicho cosas tremendamente interesantes. Yo a mi colegio estaba pensando a qué me dedicaba finalmente, cuál era mi aporte, que es bien limitado porque tengo 120 personas, entonces uno trata de pensar en cuál es lo mejor que puedo hacer para impactar positivamente a esas 120 personas para que lleguen a mis niños. Y yo creo que hago dos cosas bien. Hago dos cosas. La primera es tratar de convencer, promover la idea en mi equipo de que las habilidades socioemocionales son importantes. Estoy en el pre-kinder de todo el seminario, o sea, hemos visto cosas mucho más avanzadas, pero esta pelea la doy día a día, día a día. ¿Y por qué? ¿De dónde llego yo a esta conversación? Yo estoy tratando de transformar el futuro de mis estudiantes. Y a través de eso estoy tratando de construir una sociedad más justa, un Chile mejor. Esa es la convicción que tengo muy profunda en mí, que comparte mi equipo también y está en el ideario de nuestro colegio. Y si uno mira, yo antes pensaba que las habilidades socioemocionales se distribuían igual en toda la población. Sabíamos todos que las matemáticas de niños más pobres eran muy distintas que de niños más ricos, ¿no es cierto? Pero hoy eso, por lo menos yo en los últimos informes de PISA que he leído, queda absolutamente claro de que las habilidades socioemocionales no se reparten de manera equitativa en la sociedad. Los cabros más pobres tienen menos modelaje, menos oportunidades de desarrollarla. Probablemente podemos extrapolar también muchas otras cosas respecto a los ambientes educativos. Entonces, si nosotros no desarrollamos la habilidad socioemocional de nuestros estudiantes, una educación integral, le estamos cortando las alas a nuestros niños para su futuro.
La experiencia, muchas experiencias internacionales, me acuerdo con mucha claridad de la equipo también, es que si tú solamente como colegio juegas el juego cognitivo, académico, puedes tener un buen NEM, puedes tener una buena PAES, pero se te desarma el equipaje cuando llegáis a la universidad, ¿ya? Muchas de las personas que están acá son profesionales y se acordarán de que siempre había uno que entró primero a la carrera, ¿no es cierto?, el que sacó la mejor PAES, pero ese no fue el que le fue mejor en la carrera. Y tampoco fue el que le fue mejor probablemente profesionalmente, porque habían otras habilidades que se jugaban. Una vez que tú entras a la universidad, empieza a correr la perseverancia, empieza a correr la comunicación, el trabajo en equipo. En la caso de mis niños, es tomar la decisión de si salía a carretear con tus amigos el viernes en la noche o tú ahí para la prueba el lunes. ¿Ya? Esa socioemocionalidad transforma o no transforma el futuro de mis niños. Y ahí en el fondo, esa idea de poder instalar en mis adultos, día a día, de que esto es importante para el futuro de mis estudiantes, tanto como la guía que están pasando y tanto como el ticket de salida, es fundamental y quita el 99% de mi tiempo. Y la segunda patita que no voy a explicar es que eso se puede lograr. Porque una cosa es que tú digas que es importante y la otra pregunta es, ¿podemos avanzar un poquito en eso en este colegio hoy día? Y la respuesta siempre es sí. Y esta pregunta va para los tres. ¿Qué factor o elemento o qué historia les hizo o les hace sentido o les hizo empezar a implementar o a involucrarse en que lo socioemocional es un factor relevante para el aprendizaje de los alumnos? Mira, la verdad lo que ya nos remeció, y hablo en términos personales también, porque soy madre, es el uso del teléfono. Lo que empezó a ocurrir, que no nos dimos tanto cuenta en un momento de pandemia, pero después fue muy potente, es la adicción que ocurrió con el uso de la tecnología. Luego retomamos la escuela y ustedes podían ver en el colegio que estaban todos conectados en el recreo, en distintos rincones, pegados al celular, y también los adultos en la misma. Entonces, la mayoría de los adultos, incluida yo también. Entonces, uno empieza a dar cuenta que efectivamente que hay una adicción. Empezamos a estudiar el tema, empezamos a estudiar con estudios científicos, con evidencia empírica, y efectivamente hay todo un área que explorar. Y dijimos, bueno, empecemos a trabajar por ahí, porque lo que ocurre es que necesitamos trabajar todo el desarrollo socioemocional y esto va totalmente en contra y es un distractor a esto. Es uno de los distractores, no son todos. No quiero generalizar esto como la tecnología, que horror es, sino que es un medio para también aprender. Pero este distractor es un distractor emocional tremendo. No solamente está estudiado que hay evidencia que los alumnos aprenden menos con el celular en la jornada escolar completa o en la jornada escolar, sino que también interfiere en lo emocional. ¿Qué pasa? Dejamos de hacer relaciones interpersonales, vínculos significativos con el que está en el recreo, con el compañero de curso, para qué decir las molestias y bullying que ocurren también a través de la tecnología, el distractor que es en la sala de clase cuando suena, etc. Entonces, el tema emocional hay que trabajarlo, lo que quiero decir es que hay que trabajarlo por todos lados y hay que estar muy pendiente de que ocurre esto y otras cosas que afectan el desarrollo socioemocional. Nosotros estamos ahora escribiendo y creando un ramo que es con toda el área socioemocional y queremos incluirlo en el currículum. Ustedes saben bien que hay horas de libre disposición y así lo podemos hacer, porque nadie nos enseñó, nunca, yo ya estoy viejita, pero me imagino que en algún minuto a nadie se le enseñó la clase del desarrollo socioemocional. Y también necesitamos teoría y también necesitamos la práctica. Pero eso fue como lo que más nos ha afectado. Sofía. Bueno, yo les comentaba que el tema de la pandemia creo que es algo que removió mucho a nuestro colegio, pero pensando ahora desde mi rol de líder, creo que lo que más me ha afectado, o como
la historia o la anécdota quizás que ha sido como más potente ha sido la cantidad de licencias que hemos visto en los profesores y el descontento que hemos visto también en ellos. Y creo que eso es un reflejo de que la educación socioemocional no va solamente dirigida a los niños, sino también a nuestros propios equipos. Y es desde ahí que con el equipo de líderes del colegio le hemos dado mucho foco también al área socioemocional en el trabajo con los profesores, dedicando tiempo a instancias de bienestar, dedicando tiempo también a ayudar a nuestros mismos profesores a manejar sus emociones y a ser modelos, como mencionaban también antes, y ver ese nivel de deserción docente con todas las cifras que nos presentaba antes Antonia, y también viendo, por ejemplo, un estudio que hizo Impulso Docente con la Universidad del Desarrollo a principios de este año, que arrojó que un 35% de los profesores durante el primer trimestre se sentían agobiados y se sentían con una saturación emocional. Entonces creo que esas cifras nos demuestran que el aprendizaje socioemocional va mucho más allá de los docentes, y eso es algo como que me ha removido mucho actualmente desde mi rol. Y Octavio, siguiendo esa misma línea, ¿qué historia los hizo pensar en lo importante de lo socioemocional y qué acciones o medidas han tomado para ir abordándolo? Porque Sofía señalaba eso de preocuparse por el bienestar docente, un factor clave que muchas veces en esta burocracia o el camino rápido por ir aprendiendo vamos dejando de lado al rol central que son nuestros docentes. Si nuestros docentes no están bien, es difícil que nuestros alumnos puedan aprender. Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, totalmente de acuerdo con mis copanelistas respecto del impacto de la pandemia y el impacto de los celulares, que son cosas centrales también de nuestro trabajo en Betelgeuse. Yo venía preparado para hablar del 2022. A mí siempre la gente me dice, ¿cómo te fue en la pandemia? Y yo le digo, mira, estuvo difícil, pero lo superamos. A mí denme de nuevo el 2021 las veces que quieran, pero nunca me den de nuevo el 2022. De verdad, el tsunami socioemocional, yo siempre le digo a la gente, esto es como cuando los buzos salen muy rápido debajo del agua y tienen que descomprimirse de a poquito, y de repente trajimos a todos los niños de vuelta a las aulas y fue una descompresión total. Ese año, en abril o mayo, al final del primer trimestre, teníamos un 30% de licencias. ¿Ya? Estuvimos al borde del knockout técnico, porque no había suficiente, porque ¿qué pasa? Que hay como un dominó, ¿no es cierto? Cuando un profesor se cae, el profesor de al lado, ustedes profesores lo saben, tiene que ir a reemplazar, cuando faltan dos, hay dos que tienen que ir a reemplazar, y empieza ese dominó y se empieza a sobrecalentar la máquina, entonces es tremendamente difícil. Yo venía con la impronta muy clara por lo que dije antes de que lo socioemocional era fundamental, pero aquí fue donde nos tuvimos que meter de cabeza, y ahí yo diría que hay dos cosas y un matiz que me gustaría hacer. Primero, el bienestar docente es fundamental, se nos está yendo a pique la salud mental de Chile, de nuestros adolescentes. Antonia creo que lo dijo, pero creo que estamos segundos en el mundo, después de Corea del Sur, ponte tú. Esto es desastroso, no es malo, es desastroso. Y la de nuestros docentes debe estar por ahí. Pero creo que el camino aquí no solamente los masajes, los chocolates y preguntarles cómo están, ya que lo hago. ¿Ya? Los masajes vienen ahora en agosto, los profesores lo están esperando. Masajes, derechamente, ya estoy vendido con tal de que los profesores estén bien. ¿Ya? Pero creo que, ayer lo dicho la Antonia también, que nosotros fue nuestra frase fundamental cuando salimos de este 30% de la pandemia. Nuestra pregunta era, ¿cómo el profesor el domingo en la noche se mira al espejo y dice, sí, quiero ir el lunes? Porque ya sabemos que las licencias son fáciles de obtener, entonces, ¿qué hacemos para que el profe el domingo en la noche mirando al espejo diga, sí, el lunes voy a poder terminar mi clase sin que ningún niño se agarre el moño? Y eso fue lo que empezamos a construir. ¿Ya? Entonces, si nosotros solamente ponemos el foco en el bienestar docente, no terminamos nunca. Porque es como estar tapando un hoyo que se nos abre la cañería por otro hoyo y tapamos y tapamos y tapamos y tapamos. La autoeficacia, que el profesor sea capaz de mirarse y decir, qué bacán lo que logré en esta clase. Qué increíble que este año, a pesar de los desafíos, mis niños aprendieron. Eso es igualmente de conectador con el propósito, es igualmente de iluminador de tu alma, por así decirlo, como profe y como educador, que te permite seguir adelante. Entonces hay que cuidar, hay que en el fondo poner los parchecuritas,
pero no podemos estar solamente haciendo parchecuritas. La única forma es reconectarnos con nuestro propósito y que nuestros profesores y nuestras comunidades sientan que están logrando. La sensación de que nos devasta el alma a los educadores es que damos todo y dábamos todo y nos levantamos el siguiente lunes y damos todo, pero vemos que la carreta no avanza. Eso es lo peor que puede pasar, y ahí especialmente los directores tenemos una labor fundamental. Y en esa línea, Alejandra, como sostenedora, ¿qué apoyos consideran esenciales para ir en ese carril del aprendizaje finalmente? Yo desde hoy día, desde el rol que me toca, hay que jugársela 100% por los profesionales que están trabajando, docentes y no docentes. Entendiendo que nuestro objetivo es darle oportunidad a los niños, el aprendizaje a los niños, entendiendo eso, pero los docentes, no docentes, administrativos, tienen que estar en un clima educativo agradable, tranquilos, sacando lo mejor de ellos, pero a mí me interesa bien transparentemente que saquen lo mejor de ellos, que sean felices, que estén realizados en su trabajo para darle lo mejor a los alumnos. Ese es el foco que ojalá uno pudiese inspirar a los demás en también entregar, porque los profesores, los docentes, ya tuvieron su oportunidad, se formaron, fueron unos grandes profesores, fueron administrativos, tienen su profesión, ojalá como sostenedor, como instancia, como municipalidad, sigan formándose siempre, porque son los formadores de todas las otras profesiones. El doctor gracias a un profesor, el abogado es abogado gracias a un profesor. O sea, yo tengo la admiración profunda por los profesores. Si fuera por mí, haría muchas otras cosas, triplicaría el sueldo, que no me escuche nadie, haría que tuviera su Creo que eso se merece un aplauso. Pero no, de todas maneras, a ver, ¿quién más que un profesor entrega el alma con esos 40 niños muchas veces, con el mejor de los mundos con 25? Y además con niños con necesidades educativas especiales cada vez más altos. O sea, antes habían 2, 3, 5, ya hay 10, 15. Un proyecto PIE no alcanza, como lo decía Antonio también, para cubrir todas las necesidades. O sea, también debería tener una codocencia, si solo no puede. Entonces, ¿cómo podemos repensar esto para que efectivamente se realicen ese lunes, cuando se miran al espejo, digan, qué rico, voy a ir a trabajar con mis alumnos, me voy a realizar porque veo que Pedro, Juan y Diego están saliendo adelante, son otros niños a los que yo recibí, esas familias están contentas? Muchas veces me ocurre a mí también, y en los colegios que hemos trabajado, que el adulto significativo para ese niño es el profesor, más el profesor jefe, porque no lo tiene en la casa, y eso está ocurriendo cada vez más. Entonces, entender desde la docencia, los no docentes también, y los administrativos, que somos un rol fundamental, que somos protagonistas de hacer que la vida de ese niño cambie, pero de verdad, que no lo digamos. Para eso el profesor tiene que estar muy bien, muy bien. Sofía, ¿y qué indicadores o termómetros utilizan para revisar si todas las prácticas que están implementando en lo socioemocional están siendo realmente efectivas? Bueno, a nivel de estudiantes, nosotros trabajamos con Eventuras y ellos también tienen sus propias evaluaciones que van aplicando para medir la efectividad de los programas. También tenemos mucho acompañamiento en aula. La coordinadora de formación le hace seguimiento a estos programas, va a las salas de clase. Tenemos, por ejemplo, también capacitaciones en las que ayudamos a los profesores a desarrollar estrategias de vinculación con los estudiantes, a mejorar las rutinas, las transiciones dentro de la sala de clase, finalmente a desarrollar distintas habilidades emocionales y sociales en los niños. Y después de esas capacitaciones, las coordinadoras de ciclo somos las encargadas de hacer un acompañamiento también en sala con una rúbrica. Y más allá de eso, también aplicamos muchas encuestas a nivel de tanto de colaboradores, apoderados y estudiantes. Tenemos la encuesta Pulso, que mide clima escolar. Tenemos también una encuesta desarrollada por nosotros mismos, en la que medimos el bienestar docente y el nivel de satisfacción. Y después de esa encuesta la analizamos como equipo de gestión y vamos tomando decisiones y luego hacemos una devolución al equipo docente.
Y a partir de este año vamos también a empezar a utilizar una herramienta que se llama Linkclass, que es una aplicación de convivencia escolar, y esta aplicación permite ir registrando ciertas situaciones de convivencia y también ciertas situaciones de regulación, y genera informes que nos permiten ver qué sucedió, cuándo sucedió, cómo sucedió, quién acudió, y eso también nos da estadísticas y datos concretos que nos permite ir tomando decisiones. Y antes de preguntarte a Octavio, quería preguntarte, Sofía, ¿cómo han ido evolucionando los índices de convivencia escolar una vez que han implementado todo este trabajo socioemocional? Porque sabemos que lo importante es el aprendizaje, pero sabemos que si hay un trabajo socioemocional se mejora también la convivencia al interior de las comunidades educativas. Justamente hace poquito me tocó presentar los resultados del ciclo al Consejo de Dirección y estuvimos analizando cosas como esas. Temas desde la asistencia, que el año pasado teníamos, si no me equivoco, 24 casos de asistencia muy graves, es decir, bajo 70% dentro de mi ciclo. Este año tenemos solamente 5. Hasta temas como la cantidad de anotaciones, la cantidad de suspensiones. Este semestre, primer semestre, no tuvimos ninguna suspensión en el primer ciclo, que es un gran logro. Y con ese tipo de datos también vamos dándonos cuenta que todo esto avanza, que todas estas medidas, que todos estos programas que nosotros usamos, que todas las decisiones que vamos tomando nos están encaminando hacia una convivencia escolar más sana, y vamos disminuyendo también estos comportamientos disruptivos. Octavio, y en el caso de tu colegio, ¿cómo viven los resultados? Y te agrego otra parte más a la pregunta, ¿de qué manera van trabajando e involucrando a las familias? Parto con las familias porque me ha costado muchísimo involucrarlas. Ahí es una pata coja que tengo yo, es una debilidad que no hemos podido saldar, especialmente después de la pandemia, y estamos muy fuertes. Se nos desintegró hace 5 años el centro de padres. Hay una crisis de liderazgo en todo Chile, en todo nivel, y una de ellas también tiene que ver con los papás, y eso cuesta mucho tener tracción, ¿no es cierto? Además que hay muchos papás que están tremendamente comprometidos, pero 2 o 3 que a veces hacen más barullo terminan llevándose la conversación, entonces nos ha costado mucho y ahí tengo que ser yo mucho más inteligente en poder llegar a ellos. Entonces, en ese escenario de mucha dificultad de poder sembrar con ellos, hemos asumido nosotros que la responsabilidad la tenemos dentro del colegio por el momento, y tenemos buenos avances, muy buenos avances. Nosotros también, es inevitable dar un poco de publicidad cuando uno empieza a hablar de esto, pero yo soy bien fanático increíblemente porque creo que en general el problema de la educación socioemocional en Chile es que es chaya, no es que sea mala, es chaya en el sentido de que es tremendamente desestructurada. Y lo que necesitamos es estructura. Si yo les digo a todos ustedes cómo les fue en el CIMSE, todos saben el número y se lo refriegan durante todo el año. Nadie sabe cómo están en convivencia escolar. Tienen indicador acá, indicador allá, pero no tenemos una idea general de cómo estamos para poder mejorar, en qué mejorar y cómo nos comparamos con el resto. Los IDPS son evaluaciones tremendamente básicas para la gestión escolar. No sirven, te dan un par de respuestas de los indicadores, no te dan la información por los cursos específicos. Entonces, es un desafío muy grande. Nos comparamos con Pulso, nos ha ido muy bien, estamos acercándonos al promedio del benchmark de Pulso. Tenemos una encuesta de clima laboral, tenemos un 92% de satisfacción, que obviamente que ahora que lo estoy diciendo se me va a caer, porque ya no entendemos, los masajes funcionan, ya lo saben, y los IDPS hemos ido mejorando, el año pasado caímos un poquito más, pero en el fondo lo que quiero decir es que cuesta mucho juntar todas esas piezas, y más allá yo creo que especialmente en el ámbito socioemocional no es tan importante el número, sino las conversaciones que se generan respecto a esos números, porque al final esto se tiene que explicar al aula, no puede ser un número, oye, aquí estamos en 82% en convivencia escolar y IDPS segundo medio. Eso no sirve, eso es estático. Lo que tienes que generar es conversaciones transformadoras que permitan la mejora continua. Y Alejandra, ¿cómo ha sido, ustedes han logrado involucrar a las familias? No. Es un tema. Siempre están, como decía Octavio, las mismas familias muy comprometidas, pero siempre ocurre lo mismo. Y ahí quería hacer un paréntesis con respecto y extrapolarlo a los alumnos. Se han fijado que las familias muy comprometidas pasan que también los alumnos tienen otro rendimiento y otra posición en el colegio, son más activos, hacen más cosas.
Nosotros hoy día estamos trabajando con aquellos alumnos que no se destacan, porque los que se destacan o tienen familias muy comprometidas o bien tienen naturalmente un liderazgo, que también ocurre, pero los que no se destacan puede que tengan liderazgo y no lo hemos encontrado. Entonces nuestro desafío es cómo llegamos a esa familia a través de los alumnos, porque muchas veces esas familias definitivamente ya no van a llegar, porque si ya no llegaron en todo el año en la reunión de apoderados tampoco van a llegar. Pero cómo llegamos a la familia a través de aquellos niños. Entonces, y ahí viene todo el tema de desarrollo socioemocional, de buscar en aquellos niños que no se destacan, hacer grupo y buscar. Qué difícil es para el profesor decir, escucha, con todos estos alumnos que tengo, dedicarme a aquellos que pasan más. Es verdad, es muy difícil. Y por eso estamos implementando algo que se llama grupo agentes de cambio. Y en los agentes de cambio están invitados todos esos alumnos que son, no se les dice por supuesto, pero son los que pasan más desapercibidos, de manera de poder encontrar el liderazgo de ellos, porque todos tienen. Y así pueden ir naciendo nuevos talentos también, o nuevas actividades, etcétera. Pero sí, con la familia trabajamos y ahí tenemos una distribución de liderazgo en el equipo de colaboradores, que hay una persona que está encargada de familia y que tiene todas las habilidades para poder atenderlas, rescatarlas y apoyar, acompañar a las familias. Hoy día tenemos que acompañar mucho a las familias y así se va distribuyendo en el equipo colaborativo distintas acciones con las familias. Y en ese rol de educar las emociones, ¿de qué manera trabajan otras habilidades con los alumnos? Por ejemplo, el deporte, los talleres, las actividades extraprogramáticas, que también son muy importantes en la formación integral de los estudiantes. Sofía, Octavio. Bueno, como tú dices, hay actividades que van más allá de la misma clase o de la clase de orientación. Y nosotros hemos tratado de involucrarnos en general como equipo, identificar los gustos, las necesidades y los intereses de nuestros estudiantes. Estamos, por ejemplo, ahora implementando en el segundo ciclo un club de vóley. Nos dimos cuenta de que había muchos estudiantes que estaban con un alto nivel de depresión, estaban incluso con licencias médicas muy prolongadas, no querían ir a clase, mucha desmotivación. Y empezamos a indagar un poco más en sus gustos y llegamos a este proyecto que estamos haciendo con algunas profesoras y que lo que hacemos es justamente llegar a sus intereses y hemos escogido puntualmente a esas alumnas que están desmotivadas para que a través del deporte vuelvan a conectar con algo que les guste y que les interesa. Y así sucesivamente estamos constantemente buscando distintas maneras de llegar a ellas y creo que en eso es fundamental conocerlas, conocer qué quieren, qué necesitan, con algo tan chiquitito como hacer un taller de vóley, 2 recreos a la semana, porque eso es todo, y por persona. Yo hago el taller de vóley, yo no soy voleibolista, jugué cuando chica, no se necesita más recursos, simplemente un ratito de tu día para conectar con las estudiantes, para conectar con lo que ellas quieren, con lo que las motiva, y con eso hemos logrado aumentar la motivación sobre todo con foco en los quintos y sextos básicos, por ejemplo, en este caso. Octavio. Sí, nosotros tenemos, justo tengo este número fresco porque el otro día lo tuve que decir, pero tenemos 100 salidas pedagógicas, 16 talleres. Invertimos un montón de tiempo en esto. Todos ustedes también. ¿Sí? Yo creo que al final esta cosa no se cuantifica porque, como dije, la educación socioemocional es media chaya en Chile. Entonces estas cosas que nos quitan mucho tiempo, no se alcanza a ver la relevancia. Yo creo que CASEL te da un marco de lo que queremos, pero hay otras preguntas que son como más humanas que tenemos que lograr con los niños. ¿Quién eres? ¿Para qué eres bueno? ¿Qué te apasiona? Y si un estudiante sale del colegio sin esa cierta claridad sobre eso, se va a perder por todos los 800 puntos que tenga, bueno, ahora son 1000 puntos de la PAES, ¿no es cierto? Se va a perder en el futuro. Entonces necesitamos darles exposición, pasión, conexión, las pichangas con ellos. Bueno, antes jugaba pichanga, ahora me están pateando mucho, los cabros de tercero medio te dan durísimo. Pero conectar con ellos en esos espacios libera esas conexiones que a su vez liberan la posibilidad de generar espacios de educación socioemocional y son fundamentales.
Buenísimo. Bueno, y ya cerrando prácticamente nuestro panel y nuestro seminario, muy cortito a cada uno de ustedes. ¿Qué cambio concreto esperan ver en sus comunidades? Bueno, lo que aspiramos a ver, y la verdad es que más que un cambio creo que es algo que ya logramos y que digo con mucho orgullo que creo que como comunidad educativa lo estamos logrando, y es trabajar alineados con el mismo propósito. Y creo que eso, como lograr eso y lograr que todos estemos remando para el mismo lado, es la única manera de finalmente generar un cambio y ser palanca de cambio para nuestros estudiantes. Entonces, con este trabajo de las habilidades socioemocionales, lo que tenemos que hacer es que toda la comunidad educativa entienda su importancia. Y con eso me refiero a la familia, me refiero a las mismas estudiantes, que ellas entiendan sus emociones, y también con los docentes, porque querámoslo o no, nosotros, como decían antes, estuvimos formados de cierta manera en la que nuestra prioridad es entregar un aprendizaje al estudiante y queremos lograr un objetivo, y el objetivo de la clase es este, y muchas veces nos desestructura la pelea que hubo en el recreo y decimos como, bueno, pero eso se aborda después. Y cambiar esa mentalidad, cambiar esa cultura no es fácil. Y creo que es algo que de a poco, obviamente no al 100%, pero sí creo que hemos ido logrando hacer ese cambio de foco y de entender que todo educa y todo, en todas esas oportunidades también podemos extraer un aprendizaje y que de repente vale mucho la pena desviarme de mi objetivo inicial, porque al final yo en la escuela estoy preparando a los estudiantes para la vida. Y no solamente para resolver un problema matemático, sino que para poder desenvolverse y para poder cumplir sus sueños. Y para eso lo académico no es suficiente. Entonces, creo que el poder alinear el propósito de toda la comunidad educativa y que todos entendamos esa importancia es el cambio que quiero ver y que creo que ya hemos ido logrando de a poquito en nuestra comunidad. Alejandra. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo que el propósito es alinear el objetivo que tenemos todos juntos, que todos estemos mirando lo mismo. Pero en forma bien concreta, lo que esperaríamos que este año ya ocurriese es que pudiésemos articular las redes. Nos ocurre que muchas veces todos tenemos ideas distintas y muchas ideas apuntan a el mismo objetivo, y en el caso municipal, también en el privado también ocurre que hay distintas direcciones. Ustedes ven salud, ven educación, ven seguridad, tenemos el desarrollo comunitario, las obras. ¿Cómo alinearse todos en este fin? De manera que la energía que podamos generar entre todas las direcciones y entre todos los profesionales, entre todos los docentes, con colegios, con particulares, con todo, quizás es una aspiración muy alta, pero tenemos que partir alineando a los colaboradores y a quienes trabajan junto con nosotros, sobre todo en las instancias municipales, con las redes de apoyo, porque hay mucha fuerza, mucha energía en distintas instancias y tenemos que canalizarla para que las flechas de la energía vayan todas en un mismo sentido y no todas dispersas. Octavio. Muy en concreto, nuevamente, hay tres cosas que estamos buscando cerrar y lograr al corto y mediano plazo. Una es completar nuestro proceso de cierre de los celulares en el colegio. Nosotros el próximo año vamos a estar 100% libres de celulares en las salas y en los recreos también, y hoy día lo tenemos hasta segundo medio y ya estamos viendo transformaciones totales, ¿ya? Totalmente pro tecnología, totalmente anti redes sociales para adolescentes. Las redes sociales que todos conocen, Instagram y TikTok, son las más difíciles. Ahí estamos. Ese es el primer desafío que ha costado, pero se ha logrado. El segundo desafío tiene que ver con la salud mental de nuestros estudiantes. Sexto, segundo medio, está súper difícil. Prevención de suicidio. Esto es un temazo y estamos con muy pocas herramientas a nivel de colegio para poder enfrentar, ¿ya? Y la tercera es como el karma que tenemos hoy día, como nuestra piedra en el zapato, que es el respeto entre los estudiantes. Hemos eliminado la violencia en el colegio bien seguro, pero los cabros se tratan muy duro, con una
nivel de liviandad que no se dan cuenta en el fondo cómo están transgrediéndose constantemente y respetándose. Entonces, esa es la pelea que estamos dando hoy día. Buenísimo. Queríamos, a nombre del Grupo Educar y Aventuras y Fundación Telefónica Movistar, agradecerles Sofía Larraín, Octavio Lizama, Alejandra Pérez. Muchas gracias por haber compartido con nosotros y queríamos agradecerle a todos ustedes habernos encontrado esta mañana para entender y comprender que, como decían los expositores, hay que entender las emociones, lo que no significa aceptar las malas conductas, por ejemplo, y como decía la Antonia, que todos en este barco sirven, a todos los necesitamos, aunque a algunos les falte el remo. Muchas gracias, yo desde acá me despido, les estamos profundamente agradecidos, contarles que vamos a tener la posibilidad de tener las exposiciones disponibles en el sitio de Aventura y del Grupo Educar, e invitarlos para un próximo seminario, otro desafío que esperamos seguir organizando junto a Aventuras. Muchas gracias a todos y gracias por habernos reunido esta mañana. Gracias a ustedes. Muchas gracias.